haciendo con ese equipo del PTA y con Liliana Mayerly, que es la representante o delegada de UNICEF, que también se articuló a este proceso para apoyar el desarrollo de estos centros de interés. Entonces, en ese ánimo, viendo la necesidad de apoyarlos a ustedes, nos dimos cuenta que en este acompañamiento vamos a hacer una serie de acciones dirigidas a ustedes para que tengan de alguna manera una facilidad en esa formulación de esos proyectos. Entonces, así como ven en la diapositiva, nosotros tenemos una estructura del proyecto en el cual lo direccionamos a través de la circular 075, y yo quiero que nos centremos específicamente a tres partes, a lo que es la lectura de contexto, la descripción de la propuesta un cronograma de actividades, ¿sí? Todo al final también termina con un presupuesto. Le pedimos por favor a todos los participantes, a todos los rectores y rectoras, que por favor nos den un permiso para grabar esta presentación y que pueda ser consultada después de terminado este evento, este encuentro. Entonces, de pronto ahí de manera en el mensaje de chat, donde nos den esa aprobación de que se pueda grabar. ¿Listo? Entonces, siguiendo en el ejercicio, nosotros tenemos dentro de la estructura del proyecto, como llamémoslo, los capítulos del proyecto, que es la lectura del contexto, la descripción de la propuesta, un cronograma, un presupuesto y una evaluación o un sistema de evaluación y seguimiento. En la lectura de contexto, ustedes van a encontrar en su establecimiento educativo unas debilidades, unos intereses. Hay casos donde tienen experiencias significativas que ya están desarrollando a través de los tutores PTA, a través de emprendimientos u otras estrategias que ya están desarrollando, que también son lectura del contexto y que ustedes pueden seguir desarrollándolo a través de llamémoslo, este momento que se llama centro de interés. Entonces, cuando yo ya tengo esa lectura identificada, yo me voy a una descripción de la propuesta. En esa descripción de la propuesta, yo defino, de acuerdo a la estrategia que vaya a desarrollar, el número de intereses que usted, como comunidad educativa, como establecimiento, defina que son necesarios para fortalecer aquellos debilidades o para satisfacer aquellos intereses o seguir desarrollando esas experiencias significativas. Entonces, varios preguntaban cuántos centros de interés podemos incluir en la propuesta. Los centros de interés que ustedes definan de acuerdo a las estrategias que vayan a definir. Entonces, claro, hay que tener en consideración que uno de los requisitos que tiene esta circular es que se defina un centro de interés LEO. ¿Por qué? Porque ya a nivel nacional hay una ley, su lectura de contexto, hay unas debilidades encontradas en los temas de lectura, de escritura y oralidad, ¿sí? Entonces, se vuelve una necesidad primaria que lo tengan ustedes, ese centro de interés establecido en esa descripción de la propuesta. Entonces, cuando yo hablo de un centro de interés, entonces, ¿yo qué coloco en esa descripción de la propuesta? Hay una metodología, hay una propuesta pedagógica, hay una articulación que ustedes van a hacer con ese interés que detectaron, llámense danzas, llámese teatro, llámese música, llámese lectura, llámese emprendimiento. Ustedes tienen que articularlo con las áreas, defínanlas cómo lo van a hacer. Definición del alcance, si lo van a aplicar a una de las sedes educativas, si lo van a aplicar solo a ciertos grados de las diferentes sedes educativas. Ese ejercicio tiene que estar descrito en la propuesta. Y hay otras que también se pueden definir, es que hay unos establecimientos que tienen tutores PTA y ya tienen un plan PTA. Ese plan PTA describe toda la propuesta, cómo la van a desarrollar o cómo la vienen desarrollando en el establecimiento educativo. Aquí quiero hacerles un ejercicio que, así como la Secretaría de Educación, a través del área de calidad, le estamos haciendo un acompañamiento para que ustedes estructuren un buen centro de interés, unos buenos centros de interés. También le decía yo a un rector que si usted sabe que un rector de un establecimiento en el mismo municipio tiene un PTA, pues hombre, hablemos con ellos para que
podamos articularnos y de alguna manera trabajar articulados. Entonces, de aquí es donde nace de que hicimos un proceso de articulación con Lina, que es la tutora PTA del Instituto Técnico Patio Centro 2, que fue un ejercicio que se hizo con el rector Camilo, y nace una primera articulación desde esta instancia. Entonces, desde su instancia del establecimiento educativo también lo pueden hacer. ¿Sí? Aquí bienvenidos todas las articulaciones que puedan desarrollar para que establezcan un centro de interés que les permita a ustedes tener un mejor desarrollo, una mejor motivación por parte de los estudiantes. Entonces, una vez definida esa descripción de la propuesta de los diferentes centros de interés que ustedes formulen, vamos a realizar un cronograma. Ese cronograma tiene que ser para cada uno de los centros de interés. Ese cronograma va a tener unas actividades que son las que le permiten a usted volver operativo el centro de interés. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, yo coloco aquí desarrollo del componente de lectura a través de la estrategia de audiolibros en los niños jóvenes de las sedes educativas. Eso es una actividad que posiblemente puede estar en uno de los centros de interés. Hay una columna que coloco que se llaman elementos de apoyo o materiales, guías, equipos de otros. Ahí es donde ustedes van a describir qué es lo que se requiere como elementos para poder desarrollar esa actividad del centro de interés. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de audiolibros, lo mínimo que puedo pensar que ahí necesito es un equipo de sonido, un amplificador, un proyector que tenga amplificador para que me pueda, un micrófono, ¿sí? Que pueda, que la actividad que está establecida en el centro de interés la pueda desarrollar con los elementos necesarios. Entonces, ahí tiene un tiempo en el cual usted lo desarrolla, esa actividad, y tiene un responsable. ¿Quiénes son los que se articulan o quiénes yo logré llevar a que me consolidaran esa actividad? Los docentes de área, si hay un tutor, si hay padres de familia, si hay un administrativo. Porque acuérdate, cuando nosotros hablamos de la lectura de contexto, tenemos que hacerlo sobre toda la comunidad educativa. Entonces, cuando ya tengo todo, esos cronogramas de cada uno de los centros de interés y ya tengo identificados los elementos, esos elementos de área al final se me vuelven a mí esos materiales o esas acciones que yo voy a desarrollar y que tienen un valor, que tienen un presupuesto. Entonces, existe el capítulo de la estructura del proyecto donde ustedes ahí van a agarrar todos esos elementos de apoyo y lo llevan a ese capítulo que se llama presupuesto. El presupuesto, al final ustedes van a tener un consolidado de todos los presupuestos de los centros de interés, y ese es el componente financiero que tiene la propuesta o el proyecto, ¿de acuerdo? Termino con esta parte diciendo que también hay un capítulo que es evaluación y seguimiento, evaluación y seguimiento. Ahí ustedes deben establecer una estrategia que les permita revisar en el tiempo cómo van avanzando con ese centro de interés en el impacto sobre los estudiantes. Puede ser cualitativamente, puede ser a través, yo les decía, por ejemplo, lo que escojan artística, si pueden al final terminar construyendo un mural y en ese mural se refleja toda los contenidos que deben evaluar los diferentes docentes que se articularon en ese centro de interés, lo pueden hacer. Entonces, para cada centro de interés tienen ustedes cómo establecer una forma de evaluar. Entonces, en este orden, queríamos nosotros desde el área de calidad como darles ese detalle y que puedan ustedes acoplar o, o llevar a esa estructura del proyecto que nosotros como área de calidad les orientamos en la circular 75. Recuerden, nosotros estamos aquí como equipo de acompañamiento para que ustedes formulen y establezcan unos centros de interés que nos permitan llenar unos intereses que están establecidos ahí, fortalecer unas debilidades y seguir aplicando esas experiencias significativas que ustedes hacen en cada una de las aulas en el establecimiento educativo. Entonces, en ese final, estamos ahí como equipo de calidad para apoyarlos. En este momento voy a darle participación a Lina y a Liliana, porque qué es lo que ellos nos van a dar como parte rica de este encuentro. Ellos como tal
la Secretaría hizo todo un proceso de articulación con ellos para llegar y decirles, mira, nosotros podemos también establecerles unas fichas que les permitan a ustedes establecer esos centros de interés de lectura. Ojo con lo que vamos a hablar hoy, va enfocado a tener todas unas fichas, unas herramientas, unas ayudas, porque te hablemos desde UNICEF, ahí hay unos elementos que ellos muy significativos que les va a permitir a ustedes simplificar muchos los centros de interés o llevar eh, un acompañamiento que muchas veces se requiere para el desarrollo de un centro de interés. Entonces, en ese orden de ideas y de la ruta de trabajo de hoy, Lina y Liliana van a establecer eso para que ustedes estén muy atentos. Lo que tengan que preguntarles, pregúnteles porque ellas están en esa disposición de ese módulo, de esa ficha que ustedes pueden tener en cuenta para incluir en su centro de interés de lectura, escritura y oralidad. Muchas gracias. Cualquier inquietud, estamos atentos como oficina de área de calidad para acompañarlos y asesorarlos en este proceso de formulación de esas propuestas de los centros de interés. Liliana, no sé, dime quién ahí va a recibir este espacio. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes a todos. Es que tengo retorno. Sí. Quisiera saber si me escuchan. Sí, Lina, se te escucha con un retorno. ¿Todavía? Sí, al parecer tienes activado quizás No. un baffle que hace que el sonido regrese por tu entrada, por tu micrófono. No, tengo todo apagado, incluso el celular. Voy a mirar a ver si es un tema quietito. Ya. ¿Sí? No, todavía se escucha. Voy a salir y voy a ingresar. Listo, vale. Vale. Mientras esperamos la entrada de nuestra compañera, se va a publicar en el chat el link para que se haga el registro de asistencia para nosotros tener como ese proceso de acompañamiento y al final pues desde UNICEF nos van a compartir al finalizar un enlace para aquellos que decidan participar o incorporar en su ciclo de interés de lectura, escritura y oralidad el componente que manejan ellos dentro de su experiencia. Mientras nuestra compañera se conecta, también quiero orientarles que desde el área de calidad, los diferentes profesionales que estamos en esta área, vamos a hacer acompañamiento a cada uno de los municipios. Ya eso lo tiene definido, ya salió a través de una circular. Los cuales ustedes pueden observar y saber quiénes son las personas que les van a hacer ese tipo de acompañamiento, ese tipo de asesoría. Recuerden que nosotros no vamos a evaluar esos proyectos, sino lo que vamos a hacer es que ustedes estructuren un proyecto con ese acompañamiento y que puedan al final desarrollar un buen centro de interés.
En la línea, porfa, se va el sonido. Listo, ya estoy con sonido. Perfecto. Hace rato ingresé, pero estoy con el nombre, con otro perfil, que es el de buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación tan especial que me hace la Secretaría de Educación, que hace también, pues, muy gentilmente la doctora Torcoroma, especialmente ella, Leonardo, con quien hemos venido trabajando estos días, en todo lo que tiene que articulación tan importante que es necesaria dar desde todas las instancias que podamos aportar a este proceso de formación integral, especialmente lo que tiene que ver con la creación de los centros de interés, Leo, sin perder el norte, que todo esto va articulado con esa gran estrategia de formación integral, ¿verdad? Entonces, voy a proyectar, no sé si puedo hacerlo, Víctor, o lo haces tú, la diapositiva, para Si quiere, iniciar dale, esta... dale, que tú tienes permiso de moderación y de compartir pantalla. Listo. Bueno, entonces, voy a... Víctor, yo te la compartí, igual si quieres me colaboras, estar más de pronto desenvuelta aquí en la charla. Tú la tienes y Leonardo también la tiene, si me pueden colaborar con compartirla desde allá. ¿Sí? Bueno, la idea, estimados rectores... Vamos a pedirle el favor a Leonardo que la comparta, por favor. Bien. La idea, estimados rectores, mientras empieza a proyectarse la diapositiva, es brindarles a ustedes este espacio de socialización, de dar como, abrir un poquito, despejar un poquito ese camino, ¿verdad? Que a veces parece un poco como que en realidad es más sencillo de lo que a veces se muestra, porque cuando nosotros nos vemos abocados por toda esta cantidad de documentos y requerimientos, pues entonces como que hacer un 8, pero en realidad nosotros en las instituciones educativas y sobre todo aquellas que ya vienen sido acompañadas por el PTA, hemos venido desarrollando procesos de formación, de proyectos, de centros de interés, que son centros de interés, pero que ya eran estrategias pedagógicas orientadas al fortalecimiento de las habilidades de lectura, escritura y oralidad. Ahora, lo que sucede es que es un asunto prioritario, es un asunto que desde el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad nos dicen toda institución, toda entidad territorial y quiere tener un plan, una política educativa en términos de formación de lectura, de creación de comunidades lectoras, de favorecer todo lo que tiene que ver con las habilidades comunicativas. De orden de ideas, nosotros debemos pensarnos en este momento cómo podemos potenciar esas estrategias que ya venimos trabajando en la institución y cómo podemos asimismo formalizarlas para que ahora, más allá de ser una estrategia, señor. Ok, esto es que no estamos viendo tu presentación. Si quieren me la pasas a mi WhatsApp y yo te la comparto desde acá. Sí, es que yo te la compartí ya y estaba esperando. Víctor me dijo que él la iba a compartir, pero igual ya la tienes en el WhatsApp, Leo. Ya la tienes en el WhatsApp, sí. Ya la Revisen si ya está presentando la presentación. Todavía no se proyecta. Ahora sí creo que ya está empezando a proyectarse. ¿Listo? Ya, yo la veo ya en pantalla, ¿me confirman de pronto alguno de los asistentes? Si todos estamos ya viendo la presentación. Sí, Lina, Listo. ya se ve, ya se ve. Vale, ya tenemos manita levantada, entonces nos debemos un poquito a la primera. Bueno, ahí estamos bien. Entonces estamos hablando de qué se trata esta estrategia de formación integral que integra de manera muy particular los centros de interés en lectura, escritura y oralidad. Nuestra estrategia de centros de interés, Leo, tiene un objetivo general, un gran objetivo, que es desarrollar estrategias pedagógicas para la exploración, la investigación y la curiosidad, de acuerdo a los intereses y necesidades de la población que nosotros tenemos en las instituciones educativas, teniendo claro que la lectura, la escritura y la oralidad, por supuesto, son prácticas socioculturales, que no nos remitimos únicamente
a la enseñanza de la lectura y la escritura como un contenido académico, como una competencia que es evaluada por el ICFES, y por supuesto esto es un asunto muy importante, pero nosotros debemos trascender esa concepción, comprendiendo que si el estudiante, si nuestro niño, si nuestra niña o joven adquiere las herramientas necesarias para desarrollar procesos de comprensión, para desarrollar ese amor, ese gusto por la lectura, esto va a incidir de manera positiva, no solamente en el desempeño académico de todas las áreas, sino también en su misma formación personal y en su vida futura, en su proyecto de vida, en la capacidad para tomar buenas decisiones, en la capacidad para relacionarse con otros. Entonces, ese es el gran objetivo que tienen los centros de interés Leo. Pero adicional a eso, los centros de interés Leo tienen unos objetivos específicos. Ahí ya los vamos a mirar en pantalla. Entre objetivos específicos, por favor, vamos pasándolo. Tenemos primer objetivo, que es fomentar el hábito de la lectura por medio de los centros de interés, o sea, de las actividades que realizamos en el centro de interés. Y en esto hay que entender que el centro de interés no se hace, repito, o no se desarrolla dentro de la metodología de una clase formal, de una clase magistral, sino que debe tener esa particularidad, ese componente que enriquece, que despierta la pasión por la lectura. Esas son el tipo de actividades que nosotros debemos proponer desde el centro de interés, sin dejar de lado un segundo objetivo, que es el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora, que van de la mano con el análisis crítico, a través de esas estrategias que se proponen en los centros de interés, que además deben estimular la creatividad y la expresión escrita, porque no basta solo con leer, sino con también promover la escritura creativa y la escritura de todo tipo de texto. Y esto redunda, a su vez, en el mejoramiento de las habilidades de expresión oral, mediante la realización de prácticas como debates, exposiciones, narraciones orales, entre otros. Esto habla en términos generales de centros de interés. Tenemos otros objetivos específicos más adelante. ¿Me regalas, por favor? ¿Qué es? Y en esto quiero también hacer énfasis. Mira que rectores, compañeros, el centro de interés también tiene como objetivo promover la investigación y el trabajo colaborativo en torno a temas de interés relacionados con la lectura, la escritura y la oralidad. Desde ahí esto nos abre un abanico de posibilidades para articularlo con otras áreas del saber, con otros campos disciplinarios que nos permitan a nosotros tomar la lectura y la escritura, o tomar el componente como una herramienta para la apropiación de nuevos saberes. Otro objetivo específico también es la implementación de estrategias de mediación y acompañamiento para el uso efectivo de los recursos. Y esto es muy importante porque ahorita más adelante precisamente vamos a hablar de recursos. ¿Qué tipo de recursos nosotros podemos utilizar, implementar en un centro de interés? Pero es importante que sepamos gestionar estos recursos y que tengamos la capacidad para optimizarlos. El centro de interés, a su vez, debe evaluar de manera continua el progreso y la participación de los estudiantes. No se trata del mero activismo, del solo ir por el disfrute y por la actividad lúdica, que sí es importante, pero es que este centro de interés también me debe llevar a mí a lograr unos aprendizajes que quizás no se logran con la misma efectividad desde la clase, desde la asignatura, sino que yo los potencio a través de esas actividades, y esto debe evidenciarse a través del progreso continuo de los estudiantes. Por último, el centro de interés también tiene como objetivo sensibilizar a toda la comunidad educativa, y aquí entran maestros, incluso personal administrativo, directivos, porque no pensarnos en centros de interés que se enriquezcan con los diferentes actores de la comunidad educativa, padres de familia, y todo aquel que quiera de alguna forma entrar a enriquecer estos procesos. Entonces, el centro de interés es una gran oportunidad para toda la institución de fortalecer la formación integral. Gracias. Pues la población objetivo, sabemos, son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están en nuestras instituciones. Aquí, recuerden, estimados rectores, tengamos PTA o no PTA, toda institución educativa debe fortalecer sus prácticas de lectura y escritura de oralidad, especialmente a través de, por lo menos, un centro de interés Leo. Y esto abarca el rango de edad desde 4 a 14 años o más, y todos los estudiantes de nuestra institución, pero también incluye a los demás miembros de la comunidad educativa, porque el centro de interés puede tener unos componentes de formación, por ejemplo, a padres, de talleres, de vincular a la familia a través de las diferentes actividades. ¿Qué características tiene un centro de interés Leo? Es un escenario que permite avanzar en la consolidación de la comprensión de Leo como práctica sociocultural, se desarrolla o debe desarrollar actividades en torno a los intereses, inquietudes y necesidades de nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Y hago un alto, de pronto, cuando nosotros hicimos la lectura
la lectura de contexto, las instituciones que ya han avanzado en ese proceso, y quizás aquellos colegios que lo van a hacer ahora, quizás van a encontrar que la lectura, la escritura y la oralidad no es precisamente uno de los intereses que manifiesten los estudiantes. Es posible que ellos digan, si usted le presenta una parrilla de posibilidades entre música, arte, deporte, pone literatura o lectura, es muy probable que no tenga una acogida tan alta, que no hay un porcentaje muy alto de estudiantes diciendo es que yo quiero un centro de interés, un club de lectura o leer. Pues es que precisamente esa es una de las grandes debilidades que hemos identificado en todos, en nuestras iniciativas. Entonces, el centro de interés, por supuesto, gira en torno a los intereses, pero es que gira también en torno a las necesidades identificadas. Y por eso en el documento orientador se hablaba aquello de revisar los resultados del desempeño académico, ¿sí? De los resultados de prueba de evaluación interna, externa. Y cuando nosotros hemos identificado que los niveles de lectura, de formación de comportamiento lector y de comprensión no son los más deseables, entonces el centro de interés entra precisamente a hacer una estrategia que nos permite fortalecer esto. Además, el centro de interés fortalece las habilidades lingüísticas, el pensamiento crítico, que es en todas las áreas, la capacidad de expresión y comunicación. Todo esto forma parte de lo que debería ser un centro de interés leve. Ahora, una gran pregunta que a veces nos hacemos es, bueno, ¿y dónde podemos desarrollar un centro de interés leo? Porque a primera vista lo primero es que pensamos es, si en mi institución educativa yo no cuento con una biblioteca, no puedo tener centro de interés leo. Si tengo biblioteca pero no tengo bibliotecario, no puedo tener centro de interés leo. Pero es que un centro de interés leo va mucho más allá del espacio físico, ¿sí? Se puede dar, y si somos bendecidos con tener biblioteca en nuestra institución, perfecto. La biblioteca debería ser un espacio de dinamización de leo. Pero los centros de interés leo también podrían funcionar en una sala de lectura, en un rincón de lectura. Esos rincones de lectura podrían estar dentro del aula de clase. Ese rincón de lectura podría estar en un pasillo, en un corredor de la institución. Ese rincón de lectura podría estar en un espacio, lo que llamamos no convencional, es decir, no necesariamente un lugar específico destinado para la lectura. También tenemos otros espacios institucionales que nosotros en donde podríamos adecuar ese ambiente lector, y espacios no convencionales, pero aquí cabe resaltar que lo que sí es muy importante es que haya una ambientación de esos espacios, que motiven, que inviten a la lectura, que provoquen, como dicen los documentos también para la educación inicial, que provoquen ese deseo de leer. Entonces, aunque no contemos con el espacio definido, nosotros podemos adecuarlo. Y aquí entro a hablarles un poquito de la experiencia del Centro de Interés Lectura Migrantes, que surge como proyecto, que surge inicialmente como un proyecto de investigación, mejor aún, surge como una actividad pedagógica complementaria del PTA, luego se transforma en un proyecto de investigación, luego en un proyecto de aula, y ahora ya se transforma en un centro de interés. Esas imágenes que ustedes están viendo en pantalla corresponden a las diferentes sedes en donde se está ejecutando el Centro de Interés Lecturas Migrantes. Y como ustedes lo pueden apreciar, no están ninguno de esos se está dando en este momento en una biblioteca ni en una sala de lectura. Tenemos sedes donde lo hacemos debajo de un árbol, tenemos sedes donde lo hacemos en el aula de clase, tenemos sedes donde lo hacemos en el corredor, porque lo que más cuenta aquí primero, pues es por supuesto los recursos, el principal recurso, el recurso humano, el docente dispuesto, el docente formado, el docente con la disposición, pero también los recursos con los que nosotros desarrollamos las actividades. En el marco del Centro de Interés Lecturas Migrantes, nosotros, la institución educativa, logró algo maravilloso, y fue la creación de una sala de lectura. Y es importante que ustedes miren cómo nosotros pasamos de este espacio, que seguramente lo hay en muchas instituciones educativas, un rincón abandonado, un rincón lleno de cosas que nadie usa, un rincón de material reciclable seguramente, cómo lo convertimos en lo que hoy es nuestra sala de lectura. Me regalan la siguiente imagen, por favor. Ahí lo tiene. Pues cuando alguien llega a la institución y dice, wow, este lugar tan bello, ¿cómo lo lograron? Solo podemos decir que ha sido un trabajo constante, esforzado, que no fue de la noche a la mañana, que nació primero la estrategia Lecturas Migrantes, pero que con ese compromiso de los docentes que precisamente encontraron eco, en donde encontré eco para poder desarrollar las actividades, con el compromiso de las familias, de los niños, mediante diferentes actividades,
actividades, hoy tenemos este espacio, pero este espacio funciona en una de las sedes. Tenemos 5 sedes más donde quisiéramos tener también una sala de lectura, pero eso no ha sido impedimento para desarrollar nuestro centro de interés. Ese centro de interés Lecturas Migrantes, que quizás ahorita, si el tiempo lo da, les muestro, les puedo mostrar pues cuál es el enfoque CRECE, cuál es su objetivo, es uno de los que desarrollamos, pero tenemos otro centro de interés que articula la literatura, la música y el arte y tiene un enfoque de construcción de paz. También aquí el elemento integrador es la literatura, los libros, las lecturas de diferentes tipos de texto que nos llevan a conversaciones profundas con los estudiantes, donde mediante ese diálogo, esa reflexión, tratamos de formar una cultura de paz en nuestra institución educativa. ¿Qué requiere un centro de interés para operar? El centro de interés requiere principalmente un facilitador, que en este caso serían los maestros de las instituciones educativas, quienes deben establecer acuerdos para coordinar los tiempos, los espacios, de qué manera van a funcionar, en qué lugares van a funcionar los centros de interés, si se van a hacer en la jornada misma, porque pues esa es una de las grandes posibilidades que tenemos. El centro de interés es una forma de resignificar el tiempo escolar, no necesariamente debemos hacerlo en jornada contraria. El centro de interés debe tener también un calendario, un cronograma de actividades, una planeación pedagógica bien clara y definida, que nos lleve a un objetivo específico, que arroje unos resultados y que en lo posible al final nosotros podamos desde ese centro de interés presentar algún tipo de producto a toda la comunidad. Gracias. ¿Me regalas la siguiente? El centro de interés, Leo en particular, bueno, por lo general todos los centros de interés tienen la misma estructura, pero el Leo especialmente maneja esta estructura o estos momentos pedagógicos. No significa que nosotros no podamos innovar, pero tener como una estructura clara y definida nos permite a nosotros también ser más asertivos en lo que hacemos, en lo que proponemos y en lo que estamos dentro de un centro de interés. Entonces tenemos 4 momentos que se desarrollan en lo posible a lo largo del año, ¿sí? Momento 1, que es ese momento de reflexión, de pensarnos cuál es la situación, problema que se nos está presentando y que nosotros queremos abordar desde la literatura, desde la lectura. Hay un diálogo de saberes, que es este intercambio de experiencia con nuestros estudiantes, desde el aporte que todos pueden hacer a través de su experiencia. De la ejecución de las actividades que programamos, que es ese momento de transformar las realidades. Y hay un momento final, que es lo que les hablaba ahorita, donde presentamos un producto, donde nosotros reconstruimos esos saberes, donde valoramos lo que hicimos, lo que aprendimos, el para qué nos sirvió este centro de interés y qué aprendizajes alcanzamos, y además lo socializamos con nuestra comunidad. Entonces esos son como los 4 grandes momentos que se dan a lo largo de un centro de interés. Dentro de los centros de interés, Leo, que nosotros hemos desarrollado en la institución, estas son algunas de las estrategias que ya han apropiado los docentes. Ya la mayoría de docentes de transición primaria todavía no se ha llegado en estas estrategias hasta secundaria, estamos en ese proceso de implementación, pero los maestros saben cómo se desarrolla una hora de cuento con una estructura definida de lo que llamamos nosotros un menú literario, donde hay música, literatura, juego, arte. Son las actividades rectoras de la primera infancia. Tenemos los picos literarios que les fascina a los maestros y a los niños principalmente. Tenemos la estrategia Leyendo y Jugando, donde combinamos literatura con gamificación para, a través del juego, enseñar y motivar también la literatura. Hemos desarrollado una de las estrategias que fue como el punto de partida para toda esta avalancha de posibilidades, fue la maratón de lectura, que la hicimos en pandemia a través de la virtualidad, e incluso algunas instituciones educativas la han replicado no solo aquí en Norte de Santander, sino en todo el país. Tenemos clubes de lectura, las tertulias literarias, una estrategia muy linda que se llama la chocolatada poética y va enfocada especialmente pues al disfrute de la poesía, y esa poesía puede ir acompañada de filosofía, ¿sí? Puede ir acompañada de historia. Los encuentros con autores, hemos sido bendecidos porque el año pasado logramos, mediante esas alianzas, esas articulaciones que hicimos, logramos traer 3 autores de talla nacional a nuestra institución. Trajimos a Luis Darío Bernal Pinilla, a Antonio Ortiz, que escribe libros especialmente para los jóvenes, y trajimos al ilustrador y autor de algunos libros infantiles, Alecos. Hemos tenido también unos conversatorios de todos estos temas de la literatura, tenemos los foros y los talleres de escritura. Allí, como ustedes pueden ver, todas estas estrategias integran la lectura, la escritura y la oralidad.
¿Me regala la siguiente, porfa? Bueno, pero ¿cómo puedo yo planear un centro de interés Leo? Se preguntarán ustedes. Bien, nosotros tenemos una estructura que manejamos desde el PTA y que en este momento es básicamente la misma que estamos proponiendo, que se está proponiendo desde la Secretaría de Educación para la formalización de los centros de interés y del plan de formación integral. Pues el centro de interés Leo debe tener primero un título, un título llamativo, un título que genere recordación, que motive. Debe estar articulado con CRECE. Recordemos que CRECE es la educación ciudadana para la reconciliación socioemocional, antirracista y para la acción climática. En ese sentido, CRECE tiene 6 líneas de acción. Una línea enfocada en derechos humanos, otra que se enfoca en identidad, diversidad, reconocimiento de las diferencias, otra de sus líneas de acción está enfocada en convivencia pacífica, otra línea de CRECE está enfocada en la educación ambiental, el cuidado del entorno, otra línea de acción CRECE está enfocada en lo socioemocional. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros revisamos, bueno, yo quiero hacer este centro de interés, me gustaría irme por esta línea de acción CRECE, por tanto, las actividades pueden ser las mismas, yo puedo trabajar el picnic literario, la hora de cuento, una tertulia, un centro de escritura creativa, pero siempre esas acciones deberían estar orientadas hacia el fortalecimiento de una de estas líneas de acción CRECE. Debe tener una justificación, por supuesto, que surge de esa lectura de contexto que nosotros ya hemos hecho previamente, unos objetivos generales y específicos, un gran objetivo general del centro de interés, unos cuantos objetivos específicos, la población a la que la queremos dirigir. Yo puedo tener un centro de interés, por ejemplo, para los grados primero, transición, puedo tener otros para los grados tercero, cuarto y quinto, puedo tener otros para sexto a noveno, en fin, o puedo tener un solo centro de interés que se articule desde transición hasta 11, o incluso que pueda llegar hasta la educación, desde prejardín hasta 11. Entonces, en el momento en que ustedes se sienten a pensar qué centro de interés, a cuál centro de interés Leo le quieren apostar, ustedes definirían cuál es esa población objetivo a que lo van a dirigir, porque eso es importantísimo para el planteamiento de las actividades, para los recursos que se requieren dentro del centro de interés. No son los mismos recursos los que yo voy a necesitar para trabajar con niños de primero, segundo, tercero, a los que voy a necesitar para trabajar con jóvenes de 10 y 11, ¿verdad? Entonces es importante tener muy claro eso. Y ahora pues ya nuestra compañera Liliana, gentilmente también de UNICEF, nos va a compartir algo sobre los centros de interés Leo en educación inicial. Como les decía, tenemos un abanico de posibilidades, pero esta es una gran propuesta que nos trae UNICEF que podríamos nosotros aplicar en nuestra institución educativa. Le doy la palabra a Liliana y si al final nos queda un espacio para compartir un video, seguiría adelante. Gracias. Hola, Gracias. Lina. Ok, Lina, muchas gracias a Leonardo. Muchas gracias a la Secretaría de Educación de Norte de Santander por permitirnos articular todas las acciones que tiene UNICEF Colombia desde la educación inicial y en este caso específicamente desde todos los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura pues en la etapa inicial. Contarles, mi nombre es Liliana Gamboa, yo soy oficial de educación para UNICEF Colombia y tengo la gran bondad de trabajar para que todos los niños, las niñas de este país aprendan a leer a la edad adecuada. Entonces, un poco uniendo con lo que nos estaba contando Lina, de los centros de interés y específicamente de los centros de interés de Leo, que es el que nos está convocando hoy, pues desde UNICEF en las conversaciones que hemos tenido con la Secretaría de Educación, nos pareció pertinente poder articularnos, porque para nosotros es una meta muy importante que los niños aprendan a leer y a escribir. Lo que nos hemos dado cuenta en el proceso y en la trayectoria educativa es que muchos niños que no aprenden a leer y a escribir a la edad adecuada son los niños que, como lo decía Lina hace un momento, pues no van a seleccionar un centro de interés en lectura porque no saben leer, no les gusta, no les llama la atención, porque no es su fuerte y generalmente pueden en ese abanico de posibilidades escoger otros centros de interés. Y así como le pasa a los estudiantes, muchas veces también nos pasa a los maestros. Soy licenciada en pedagogía infantil
y he podido trabajar en varias instituciones con secretarías en torno a la enseñanza, la lectura y la escritura. Voy a compartir rápidamente la presentación, si creo que puedo compartir desde acá. Sí, gracias. Sí, puedes compartir. Listo. Creo que ya la están viendo. Sí, señora. Listo. Muy bien. Entonces, un poco lo que... Perdón, Liliana, te agradezco que también nos envíes la presentación para poderla compartir a los establecimientos educativos de otros departamentos que están conectados hoy acá. Claro que sí, la compartimos y hago ahí un llamado para que todos se registren en la lista de asistencia, porque creo que a través de la lista de asistencia es que podremos compartirles la información, las presentaciones y la grabación de este espacio que estamos teniendo. Entonces, un poco para contarles qué es lo que estamos haciendo, por qué UNICEF se une acá. Nosotros venimos trabajando desde UNICEF hace más ya de 3, 4 años, trabajando por cerrar las brechas en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Sabemos que es muy importante la promoción de la lectura y que esto no se desliga con el aprendizaje, bien lo decía la profe Lina desde su experiencia, pues aquí nosotros como maestros jugamos un rol muy importante y es el disfrute de la lectura. Pero antes de disfrutar de la lectura, siempre de manera particular me he cuestionado cómo hago para que mis estudiantes disfruten de la lectura si aún no tienen una lectura autónoma, por ejemplo, en grados como cuarto, quinto y en bachillerato. Si todavía les cuesta a ellos leer en voz alta, ¿cómo hacemos para que ellos realmente puedan disfrutar de esto tan maravilloso? Porque uno aprende a leer y luego de que aprende a leer utiliza la lectura para seguir aprendiendo. Entonces es un escenario muy importante. Contarles entonces, nosotros tenemos esta ruta para la enseñanza explícita de la lectura y la escritura inicial. Muchos de ustedes sabemos por las conversaciones que hemos tenido previas que conocen el programa Aprendamos Todos a Leer, con el cual el Ministerio en el 2020, a través de los tutores del PTA, llegó a los establecimientos educativos. En muchos establecimientos, me contaba la profe Lina, que quisieron implementarlo, lo usaron, muchos todavía lo usan, pero a veces se quedaban cortos de material. ¿Qué hemos hecho en UNICEF? En UNICEF hemos venido trabajando en una ruta, en consolidar una ruta que permita dos cosas importantes para nosotros. Primero, que los establecimientos educativos y los profesores de los grados iniciales puedan tener capacidad instalada para la implementación de este programa. ¿Qué quiere decir capacidad instalada? Que no dependan de si llegó o no llegó el libro, si llegó o no llegó el material, si este año tuvimos alguna ayuda de alguna institución, de alguna organización, sino que quede instalado en el corazón del establecimiento educativo el programa para que éste sea acompañado por los maestros de toda la primaria, además de esto. Quiero contarles rápidamente, según un informe que nos entrega el Banco Mundial, que nos habla de la pobreza de aprendizajes, donde la pobreza de aprendizajes nos dice que 6 de cada 10 niños en Colombia no son capaces de leer y entender un texto simple. Y creo que si ustedes hacen una revisión al interior de sus establecimientos educativos y pensamos en esos niños que están a la edad de los 10 años, que aún no saben leer y escribir, pues creo que este porcentaje es bastante aterrizado. De hecho, en este informe pude revisar las bases de datos del informe y para Norte de Santander, sin incluir Cúcuta, este porcentaje está en un 58.7%. Eso quiere decir que es muy alto. Muchos niños no saben leer ni entender un texto simple. Y un texto simple, sencillo, un texto literario básico. ¿Qué pasa? Tenemos 3 elementos para revisar. Uno es la privación de la escolaridad y es qué tanto acceso tienen los niños a la escuela. Y vemos que entre los 2013 y 2016 hemos avanzado porque antes teníamos un 7% de estudiantes que no ingresaban a la escuela. Ahora vemos que ese porcentaje ha disminuido y está en un 2%. Tenemos más acceso a la escuela. Ahora viene la privación del aprendizaje que está relacionado con la calidad del aprendizaje que tenemos nosotros, la calidad educativa, por eso este enlace tan importante con el área de calidad de la Secretaría de Educación, porque aquí está el corazón de lo que pasa en los colegios y esa privación del aprendizaje y esa calidad pues ha aumentado también. Quiere decir que tenemos mayor cobertura, pero lo que está pasando en las aulas no da muestra de una mejoría. Quizás
por muchos factores que están alrededor, pero esos son los datos que nos entrega el Banco Mundial. Y luego hablamos de pobreza de aprendizajes específicamente para los procesos de lectura y escritura en los niños, y ahí es donde encontramos que viene aumentando esa pobreza de aprendizajes, que los niños no lean un texto simple a la edad de los 10 años, estamos hablando de pobreza de aprendizajes y ha venido aumentando. Y si ustedes se fijan, para el 2019 el porcentaje estaba en el 51%. Sabemos por las proyecciones que se han hecho que este porcentaje ha llegado a más del 60%. De hecho, hoy veía un artículo de La Silla Vacía que ya está hablando casi de un 70% de pobreza del aprendizaje. Entonces, esto ha ido aumentando y no disminuyendo. Teniendo este panorama nacional, es que desde UNICEF nos hemos querido empezar a unir con las secretarías de educación para ver qué hacemos, cómo nos movemos y nos articulamos para trabajar específicamente en pobreza del aprendizaje. Por eso les decía hace un momento, Lina, que trabajamos en educación inicial. Nuestra meta, y en este caso este primer acercamiento con la secretaría, porque no es el único, pero sí en alfabetización inicial, es trabajar con los niños y las niñas que están en los grados transición y primero, porque son en estos ciclos, en estos 2 grados, donde desarrollamos las habilidades básicas para la lectura y la escritura. Ya luego esto les va a permitir o desarrollar otras habilidades y seguirlas consolidando a lo largo de su trayectoria educativa. Entonces, esto que les voy a contar, estamos trabajando grados transición, grados primero, que perfectamente lo podemos extender a grado segundo y tercero, y hay espacios de movilización y articulación desde UNICEF en las que pueden estar involucrados todos los maestros de básica primaria. No es excluyente, pero sí hacemos un foco particular en estos 2 grados. ¿A qué queremos contribuir desde UNICEF? Primero, queremos fortalecer las capacidades pedagógicas y didácticas de los docentes de estos 2 grados, específicamente para la enseñanza de la lectura y la escritura, porque sabemos que son las competencias fundacionales para el desarrollo de su trayectoria educativa. En esa medida, pues vamos a fortalecer esas competencias en los estudiantes y a través de ¿qué? De un programa basado en evidencias. Ahí, ¿por qué hablamos de un programa basado en evidencias? Y es porque hemos podido implementar un programa que ha tenido un premio, el premio WISE a la educación, un premio global que le entregan al programa Aprendamos Todos a Leer, y ha sido reconocido por la Jacobs como un programa que realmente entrega resultados cuando se completa el ciclo completo de la implementación del programa. Entonces sabemos que funciona y nosotros ya tenemos esa ruta para que pueda funcionar en los establecimientos educativos. Y tercero, obviamente contribuir a mejorar la cobertura, la calidad y la retención escolar, y eso pues generará un impacto positivo en nuestras comunidades, en nuestras secretarías y finalmente a través de todas esas estrategias que podamos tener. Un rápido recorderis para los que no conocen el programa Aprendamos Todos a Leer. El programa Aprendamos Todos a Leer es un programa que fue diseñado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y la Fundación Looker, buscando desarrollar esas habilidades básicas, fundacionales para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Y aquí un poco la reflexión que hemos tenido, y es que estamos hablando de una crisis de aprendizajes, estamos hablando que tenemos una brecha y que tenemos dificultades en los aprendizajes, pero también cuando se diseña el programa y ahora que estamos en la implementación de la ruta, hemos hecho una reflexión en torno a nuestro rol como maestros. Como les contaba, soy licenciada y he trabajado varios años con los niños, con maestros en diferentes ámbitos, y un poco si hablamos de crisis de aprendizaje, pues tenemos que ver cuál es la crisis que tenemos también de enseñanza. Y por eso nos gusta hablar de un modelo basado en evidencia, de un programa basado en evidencia, porque queremos también contribuir a esa crisis no solo de aprendizaje, sino también de enseñanza. Este programa, entonces, es un programa para la enseñanza explícita de la lectura y la escritura, que se enfoca en el desarrollo y la consolidación de habilidades precursoras, que son la conciencia fonológica, y ahí se une directamente con lo que nos propone Leo, que es la oralidad, cómo la oralidad se convierte en la base para un buen proceso de lectura y escritura, y es la primera habilidad que todos los niños y las niñas deberían desarrollar y que nosotros como maestros en los primeros años deberíamos trabajar fuertemente, no solo para ayudarles a trabajar la lectura y la escritura, sino otras habilidades y otros componentes que van a necesitar más adelante.
el principio alfabético, que es como generalmente nosotros relacionamos la lectura y la escritura, y es relacionar las letras de cómo se escribe, cómo suena, cómo las veo yo, cómo las encuentro y cómo de alguna manera descifra esos jeroglíficos de los que están hechos nuestra cultura y en este caso el español. La adquisición de vocabulario. Las personas que son muy buenas lectoras tienen muy buen vocabulario, y además esto es de las dos vías. Entre más vocabulario puedo tener mejor comprensión de lectura, pero entre más leo, más vocabulario también voy a adquirir, lo que me va a permitir tener una relación mucho más sana con la lectura. La comprensión oral y de lectura, que ya la había mencionado, la escritura de las letras, palabras y las oraciones, que es muy importante acá mencionar, que lo que buscamos cuando decimos articularnos con los centros de interés es ver cómo el programa de alguna manera contribuye significativamente a lo que va a pasar o lo que está pasando en las aulas. Como no es un programa que se busca en este caso particular para ustedes, no se busca implementar en el aula, sino a partir de los centros de interés, pues será un soporte y un acompañamiento muy importante para estos niños y estas niñas. Por eso, aunque hacemos énfasis en transición y en primero, no es excluyente para los demás grados, porque seguramente vamos a encontrar niños que tienen dificultades en esas habilidades precursoras y por eso en tercero, en cuarto, en quinto, aún presentan dificultades para leer y para escribir. ¿Con qué cuenta este programa? Este programa cada vez cuenta con mayores herramientas, pero aquí les voy a presentar todas las herramientas que tiene el programa y luego vamos a ver cuáles son esas herramientas básicas y cómo estas herramientas básicas ustedes a partir de los centros de interés podrían estar pensando en adquirirlas y poderlas instalar en sus establecimientos educativos. Entonces tenemos unos textos, hay una guía para el docente, una guía que consta de 2 tomos, tanto para transición como para primero. Tenemos los textos para el de estudiante. En la versión con la que nosotros actualmente estamos trabajando son 2 tomos para grado transición, 4 para grado primero. Luego tenemos unos recursos, que es el megalibro, es un libro que se puede imprimir a gran escala para que ustedes puedan trabajar en los centros de interés, para que trabajen todos los temas literarios. ATAL tiene una particularidad y es que cada una de los fonemas y grafemas es abordado a partir de un personaje que es un animal. Entonces el megalibro lo que hace es que nos entrega ese cuento del animal con el que abordamos y les enseñamos a los niños la letra en particular, ese grafema y ese fonema. Tiene la cartelera fonológica del español. Hay un orden y está comprobado por la neurociencia, no lo decimos nosotros, no lo dice la Fundación Luker, no lo dice el banco, pero sí lo dice la neurociencia, que hay estudios que han comprobado cuál es el orden en el que debemos abordar las letras con nuestros estudiantes, teniendo en cuenta su nivel de dificultad fonológico, pero también ese nivel de dificultad gráfico. Entonces está la cartelera fonológica que nos entrega el orden apropiado para realizar el abordaje de las letras. Tenemos 36 fichas didácticas de apoyo que cuando hablábamos con Leonardo y con la profe Lina, veíamos que esas 36 fichas didácticas perfectamente podrían ser articuladas y transversalizadas para todas las áreas de toda la primaria porque permite que los niños tengan mejor vocabulario, que los niños puedan conocer mejor ese proceso de aprendizaje de las letras, que digamos, un poco más lo relaciona con su realidad. Tiene el libro de historias, es un libro donde están todos los cuentos que les mencionaba, un instructivo para que puedan hacer componedores de palabra, que es un ejercicio que yo siempre he dicho que es mejor, puedan realmente trabajarlo los docentes más que este instructivo, que es muy sencillo. Los docentes hacen maravillas, lo hemos hecho en diferentes secretarías y trae un componente muy importante que podría ser de gran ayuda para algo que mencionaba Leo y es la evaluación de sus centros de interés. ¿Cómo pueden saber ustedes si un centro de interés les está funcionando o no les está funcionando? Pues de este lado, el programa Aprendamos Todos a Leer, si tiene esas evaluaciones de seguimiento que les va a permitir, esto no está funcionando muy bien, mejor lo cambio o definitivamente funciona muy bien, mantengámoslo y agreguemos nuevas cosas. ¿Qué otros materiales tenemos? Fascículos para el aprendizaje de la lectura desde la casa, porque ahí es muy importante que los maestros estemos acompañados de las familias. Sabemos que no todas acompañan. Nosotros tenemos una premisa con mi jefe y es que cuando uno llega al aula y trabaja con los niños, lo primero que hay que pensar es que son huérfanos. No tienen papá y mamá y no vamos a recibir ese apoyo y con lo que tengamos vamos a trabajar.
¿Qué tenemos adicional a eso? Pues que si hay unas familias que se comprometen, que nos pueden ayudar, entonces ATAL tiene ese material para que podamos vincular a las familias. Tienen recursos para remediar aprendizajes para grados tercero, cuarto y quinto, y tiene otros materiales para apoyo desde casa. Cuenta con videos y cuenta con otros materiales adicionales que les voy a ir contando. Esto es como todo el universo que tiene ATAL, pero hay unos básicos que no podríamos iniciar la implementación si no lo tenemos, que son las guías del docente, sí o sí. Nosotros sugerimos que sea una por cada aula de clase. Y quiero que se fijen, por favor, ahorita en un elemento muy particular de esta diapositiva: cuadernos de trabajo de los estudiantes, mínimo 5 por aula de clase, y los libros de cuento que sean de dotación permanente en la biblioteca escolar. El reto más importante que hemos encontrado para la implementación del programa es que generalmente no hablamos por aula de clase, sino hablamos guías del docente para cada docente. Hablamos de cuadernos de estudiantes para cada estudiante y los cuentos para cada uno de los niños. Pero lo que hemos encontrado en nuestra experiencia es que hay algo que funciona muy bien y es la escuela colaborativa. Y es que los libros deberían ser para todos y deberían ser usados para todos. Y enseñarle a los niños y a los maestros que este libro que me entregan a mí no es mío, es de la escuela, y este año yo lo voy a usar porque es una herramienta que tengo, pero tengo que cuidarlo porque el próximo año también tengo niños nuevos en transición y voy a recibir los niños que estaban en transición en el grado primero, pues este material le voy a dar uso. Para eso tengo otras herramientas, está comprobado, lo hemos hecho, que no es necesario que cada niño tenga su libro, que los niños pueden apoyarse de otros materiales y que lo que se convierte ese cuaderno del niño es una guía para dirigir las actividades que el maestro puede tener. Por eso hablamos por aula de clase, para generar una escuela colaborativa y cooperativa. Esto es lo básico que necesitamos para poder trabajar desde el centro de interés. Recuerden que la profe Lina nos dejó súper claro que no es en el aula regular, en el horario de clase establecido, sino que son horarios y espacios adicionales. Por eso con este material podríamos perfectamente complementar esos centros de interés que ustedes ya están pensando en Leo, solo que aquí tiene un componente un poco más estructurado y que nos muestra resultados en torno al aprendizaje, que es a veces los riesgos que tenemos. Bien lo decía Leo, ¿cómo los vamos a evaluar? Estos son los materiales para transición, aquí están completos, algunas imágenes para compartirles. Estos son los de primer grado y es muy importante que ustedes sepan que lo que buscamos es que los maestros podamos aprender esa ruta fonológica y esa ruta de contexto que necesitamos para que los niños aprendan a leer y a escribir. Si nosotros aprendemos estos dos elementos, no necesitamos material, porque nosotros como maestros podemos con lo que tenemos diseñar actividades, diseñar materiales, diseñar nuevas didácticas, podemos diseñar nuestras prácticas de aula teniendo en cuenta estos 5 elementos. ¿Cómo se hace la conciencia fonológica? ¿Cómo desarrollo yo el principio alfabético con mis estudiantes? ¿Cuáles estrategias puedo utilizar para la adquisición de vocabulario nuevo? ¿Cómo desarrollo elementos de comprensión oral y de lectura? Y la escritura de letras, palabras y oraciones. Entonces, vean que no está una cosa desligada de la otra, de hecho, se conecta muy bien, se articula muy bien y sobre todo beneficia el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Algo que le decíamos a Leonardo la semana pasada y a la doctora Torcoroma es que muy bien poder articularnos con los centros de interés, porque no dejamos solamente a ese escenario, y bien lo decía la profe Lina, de disfrutar, de jugar, que está muy, muy bien, que se requiere y se necesita, sino que tiene un componente también de aprendizaje, que es finalmente nuestro compromiso en la escuela cuando llegan los niños. ¿Qué tienen desde UNICEF? Nosotros desde UNICEF lo que proponemos es que hacemos la transferencia de toda la ruta metodológica de la implementación del programa para la enseñanza de la lectura y la escritura inicial basado en el programa Aprendamos Todos a Leer. Nosotros podríamos hacer esa transferencia metodológica a los maestros y a través de los tutores del PTA y ver cómo nosotros, a los que no tienen tutores de PTA, podemos llegar con toda esa formación a los maestros. Es una formación que puede durar entre 1 y 3 días, donde desarrollamos todas las habilidades con todas las didácticas para que ustedes puedan hacerlo en el aula. Tenemos algunos canales de acompañamiento para hacerlo de manera virtual y de hacerlo también de manera remota. Tenemos algo que hemos desarrollado y es un canal de comunicación de WhatsApp que se llama el chat de la profe Azul.
El chat de la profe Zul hasta el año pasado eran personas de carne y hueso respondiendo preguntas en torno a la enseñanza de la lectura y la escritura. Este año hemos podido crecer y ahora es a partir de una herramienta de inteligencia artificial que está controlada. No es un chat GPT que nos responde todo lo que queramos, sino que es un chat con inteligencia artificial, donde la profe Azul me da respuestas específicas frente a la enseñanza de la lectura y la escritura en los ciclos iniciales. O sea, toda la primaria, incluyendo transición. Y es gratuito. De hecho, ahorita por el chat les voy a dejar el número para que ustedes puedan agregar la profe Azul y la puedan usar. Es gratuito. Ustedes le pueden preguntar todo lo que quieran. Recuerden que es muy importante que sepan que no es un chat GPT abierto para preguntar de todo, sino que únicamente es para la enseñanza de la lectura y la escritura, y las respuestas están basadas en todo el sustento teórico del programa Aprendamos Todos a Leer y de todos los materiales del programa Aprendamos Todos a Leer. ¿Qué tenemos también para ofrecerles desde UNICEF? Monitoreo y seguimiento. Les enseñamos las herramientas de monitoreo y seguimiento para la implementación del programa. Adicional a las evaluaciones que ya trae el programa, nosotros hemos pensado en cómo hacer ese seguimiento y monitoreo para que efectivamente los estudiantes adquieran esas habilidades. De hecho, ahí estamos trabajando en un elemento buenísimo que se llama, es una evaluación que se hace en los celulares y que eso nos dan en tiempo real los resultados para que tomemos decisiones. Entonces hace parte del monitoreo y el seguimiento. Y un cuarto elemento que es la asistencia técnica. Nosotros desde UNICEF generalmente estamos gestionando webinars, estamos gestionando encuentros, estamos gestionando diferentes relaciones interinstitucionales. Hacemos parte de la mesa líder de Colombia se escribe leyendo, que es una organización que es una alianza por la alfabetización inicial. Entonces ahí tenemos una cantidad de organizaciones que están sumándose siempre a llegar a los establecimientos educativos. De hecho, como Torcoroma lo contaba, en la semana pasada estuvimos acompañando a la Secretaría de Educación en un espacio con empresas del sector privado para ver cómo se pueden sumar a la implementación de, en este caso particular, de los centros de interés, cómo podemos llegar a los maestros para mayor formación, para mejorar esas prácticas educativas. Entonces, desde UNICEF tenemos todos estos acompañamientos, tenemos todas estas herramientas disponibles para cada uno de los establecimientos educativos que se quieran sumar y que quieran sumar a los centros de interés, todo el acompañamiento desde UNICEF. Eso es de mi parte. Adicional, quería contarles que desde UNICEF y con el marco de la Secretaría de Educación estamos trabajando porque esto es un primer alcance y es quienes se quieran sumar, bienvenidos. Empezamos a trabajar, nos organizamos, vemos cómo construimos y construimos toda la implementación de estos procesos de enseñanza de la lectura inicial, pero seguimos trabajando de la mano con la Secretaría de Educación para crecer. La idea es que no llegue esto a unos pocos, sino que realmente podamos, que toda la Secretaría se sume a la implementación de un programa de alfabetización inicial para los niños de transición de primero y de toda primaria, y empezar a buscar entre todos los recursos para hacerlo posible. Voy a dejarles en el chat el enlace para que los establecimientos educativos que se quieran sumar y que quieran incluir dentro de sus centros de interés este acompañamiento de UNICEF nos lo hagan saber y así coordinar los siguientes momentos. Gracias, Leo. Te doy la palabra. Cambio. Muchas gracias, Liliana. Liliana de UNICEF nos dio esas especificaciones de lo que es todo el modelo de Aprendamos Todos a Leer. Hoy en esta ocasión, ese proceso, ese modelo, ustedes lo pueden aplicar desde transición a grado primero, ¿vale? Entonces, todos aquellos que quieran incorporarlo, ya vieron las bondades y las herramientas de apoyo que tiene UNICEF para acompañar a los establecimientos que deseen incorporar ese modelo en esos niveles de transición y primero. ¿Listo? Entonces, Liliana en este momento les va a compartir el link para que aquellos, como esto es un tema de que cada establecimiento es autónomo para desarrollar los procesos que desee de acuerdo al reconocimiento, porque igual tanto la estrategia Leo como la estrategia Aprendamos Todos a Leer, todos tienen un recorrido ya como experiencia y son importantes en el desarrollo de lectura, escritura y oralidad. Entonces,
Liliana, muchas gracias por este aporte que usted quiere darle a los establecimientos educativos del norte de Santander. Estamos ahí atentos. Quiero también, ya te doy la palabra, Liliana. ¿Listo? También quiero decirles que los tutores PTA, en este caso, Lina Jaimes, ella también está en disposición porque bajo esa experiencia de muchos años ha logrado esa innovación que le ha permitido tener una estructura Leo en los diferentes niveles educativos, ya sea básica, primaria, secundaria. También ella tiene esa disponibilidad para que comparta toda esa estructura que tienen para incorporarlos en este proyecto que ustedes tienen que establecer en los centros de interés. Entonces, no sé, Liliana, ¿quieres? Sí, Leo, que olvidé mencionar que hemos venido trabajando con la Secretaría de Educación, contigo, con Torcoroma, con la profe Lina, en una ficha técnica para todos los colegios que están interesados en que se sume esta parte de aprendamos todos a leer a los centros de interés. Esa ficha técnica está diseñada para que la puedan acoger y la puedan utilizar dentro de sus establecimientos educativos en el marco de la circular 075 que envió la Secretaría de Educación. Muchas gracias Liliana y a Lina también por ese aporte y esa articulación que quiso desde ella darnos a nosotros, a todos los establecimientos educativos. Yo quiero también decirles que hay muchas preguntas en referencia a lo del proyecto y que quiero decirles que ustedes pueden establecer los proyectos que ustedes crean necesarios que puedan presentar. Si los quieren hacer proyecto por centro de interés, lo pueden hacer. Si quieren hacer un solo proyecto con varios centros de interés dentro del componente de la propuesta, lo pueden hacer. O sea, aquí la libertad en describir los centros de interés a través de un solo proyecto es válido o como proyecto por cada centro de interés también es válido. Entonces, hoy tuvimos la fortuna de tener estas dos personas que son yo les dije que eran unos trenes porque en el ejercicio que hicimos de trabajo para venir hoy a darles esas orientaciones, se daban esa pela por querer socializar y mostrarles a ustedes esas buenas estructuras que están ellos trabajando y que funcionan. Entonces, quedamos ahí atentos. Es bueno que registren en el listado de asistencia para poderles enviar las memorias de hoy, de este encuentro, y también se les va a enviar las fichas para que ustedes, en el caso de que adopten este modelo de UNICEF, que ya sabemos que va de transición a primero, lo puedan hacer, lo puedan incorporar en ese proyecto. Ellos tienen, vuelvo y repito, esas herramientas necesarias que es el acompañamiento a través de plataformas y tienen los documentos o las guías o el material de trabajo ya bajo toda una estrategia definida desde hace mucho tiempo. Entonces, eso ténganlo en consideración y con Lina del PTA también van a tener esa ficha donde pueden tener esa estructura para que proyecten todo lo que es el modelo de la estrategia Leo al establecimiento educativo. Entonces, muchas gracias a todos. Darle gracias a José, que nos apoyó en el tema de esta transmisión, y aquí desde la oficina de calidad a cargo de la doctora Torcoroma Gutiérrez estamos para apoyarlos, acompañarlos en este proceso de formulación y de presentación del proyecto del centro de interés. Muchas gracias a todos. Estamos atentos. Sí, doctora. Sí, quería enfatizar antes de que cerremos la reunión que por favor firmen el listado de asistencia, ingresen al link que les colocamos del listado de asistencia para poderles enviar la presentación y pues para poderles dar más detalles del tema. Y agradecer a todos los establecimientos educativos que se vincularon, a las secretarías de educación de otras entidades territoriales que tuvieron a bien unirse a este proceso.
Esperamos que haya sido de utilidad y seguimos nosotros como Secretaría de Educación acompañando a nuestros establecimientos educativos en pro de los niños y de las niñas. Muchas gracias. Leonardo, quería hacerte una pregunta. Sí, dime. Es que algunas personas están solicitando, ponemos por el chat el formulario para el diligenciamiento de la información, o tú lo envías Sí, sí, el, sí, colócalo, colócalo. el enlace para el formulario, listo. Vamos a Sí, dejar sí, un enlace de por acuerdo. aquí. Vale, Bueno, pues. vale, muchas gracias a todos, hasta luego. Igual, Gracias, Ya les buena dejo estos el enlaces tarde. se los vamos a enviar a todos a través de los correos y los contactos que nos registraron ahí en el listado de asistencia, ¿vale? Vale, listo. Muchas Bueno, gracias a Isabel, todos muchas y gracias. Hasta feliz luego. tarde igualmente. Muchas gracias.